Del día de hoy vamos a estar trabajando otra vez con problemas de movimiento rectilíneo, nada más que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre aquellos que están en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, ya hay un cambio en la velocidad. Seguimos trabajando con aquellos en los que hay un movimiento horizontal. El único paso ahora que vamos a hacer es que esa velocidad ya no es constante, sino la velocidad va a ir aumentando conforme está pasando el tiempo o puede ir disminuyendo conforme esté pasando el tiempo. A veces no es tan fácil plantear estos problemas y pues vamos a ver cuáles son las mejores estrategias para que nosotros podamos resolver estos problemas. Bien, en el primer ejercicio que vamos a resolver el día de hoy tenemos una superbola y se llama superbola porque va a una velocidad muy grande a pesar de que es una partícula muy pequeña. Solo pesa 50 gramos y viaja a una velocidad de 25 metros sobre segundo. Choca contra una pared de ladrillo y de esa pared de ladrillo va a rebotar a una velocidad de 22 metros sobre segundo. Una cámara que se coloca de alta rapidez registra este movimiento. Bien, ahora, si la bola estuvo en contacto con la pared durante un tiempo de 3.5 milisegundos, entonces, ¿cuál es la magnitud de la aceleración promedio de la bola durante este intervalo de tiempo? Bien, ya sabemos que la aceleración es un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Este cambio de la velocidad puede ser positivo o puede ser negativo, es decir, si aumenta la velocidad, entonces tenemos un cambio positivo de la velocidad. Pero si la velocidad disminuye, entonces tenemos un decrecimiento de la velocidad. Al tener un decrecimiento, entonces esperamos que la aceleración también sea negativa. Bien, ok. Entonces, esta superbola va a chocar contra esta pared a una velocidad, y este podemos decir que es nuestra velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Y va a rebotar de esta pared a una velocidad final de 22 metros sobre segundo. Sin embargo, a esa velocidad de 22 metros segundo nosotros la podemos considerar negativa debido a que es una velocidad que está regresando. Bien, ahora, esta pelota o esta desaceleración desde los 25 hasta los menos 22 du duró exactamente 3.5 milisegundos. Eso es lo que registró nuestra cámara. Entonces, durante ese intervalo de tiempo hubo esa desaceleración. Con esta información, entonces, nosotros podemos calcular la aceleración promedio de esta superbola, donde esa aceleración la podemos calcular entonces como la velocidad final, que la velocidad final ya vemos que es de menos 22 metros sobre segundo y es negativo, recordemos, porque está regresando. Y a eso le vamos a restar, vamos a ponerlo en azul porque es este signo de resta que tenemos aquí la velocidad inicial, que la velocidad inicial es la velocidad con la cual chocó contra la pared, pues 25 metros sobre segundo. Y esto lo vamos a dividir entre esos tiempos. El tiempo final, pues es el tiempo que duró este de 3.5 milisegundos y el tiempo inicial pues sería básicamente cero. Entonces aquí abajo tendríamos 3.5 milisegundos menos cero. Y eso nos da 3.5 milisegundos, que es el intervalo de tiempo. Sin embargo, aquí tenemos segundos y aquí tenemos milisegundos. Nosotros tenemos que convertir estos milisegundos. Yo sé que hay 1000 milisegundos en un segundo. Y ahora sí, yo puedo calcular esta operación. Entonces yo tengo menos 22 menos 25 y esto nos da menos 47 metros sobre segundo, que es el cambio de esa velocidad. Desde 25 metros sobre segundo hasta menos 22 metros sobre segundo, pues hay una diferencia de 47 metros sobre segundo y es una diferencia negativa. Bien, y esto lo vamos a dividir entre esos 3.5 entre 1000. Y pues 3.5 entre 1000 pues es exactamente lo mismo que 3.5 por 10 a la menos 3 segundos. Esto es lógico porque si estamos dividiendo entre 1000 entonces es por 10 a la menos 3. Y ahora sí, dividimos esos 47 o menos 47 entre esos 3.5 por 10 a la menos 3 y pues nosotros tenemos una desaceleración, porque es negativa, de 13.428.57 y por ahí tenemos un número largo periódico. Vamos a cortarlo aquí hasta punto 57 y estos son metros sobre segundo cada segundo.
Es una desaceleración bastante rápida. ¿Por qué es muy rápida? Porque vamos a una velocidad de 25 metros sobre segundo y en un intervalo de tiempo milimétrico, 3.5 milisegundos. Estamos disminuyendo a una velocidad de menos 22. O sea, prácticamente es un choque muy, muy rápido contra una pared que provoca una desaceleración de menos 13.428.57 metros sobre segundo cada segundo. Para que nosotros lo expresemos entonces en unidades de aceleración, esto me queda como menos 13.428.57 metros sobre segundo. Sobre segundo, pues es lo mismo que metros sobre segundo al cuadrado. Y ya calculamos esa aceleración, que en este caso pues resultó ser una desaceleración. Vámonos con este segundo ejercicio. Tenemos un camión que va a recorrer o va a cubrir una distancia de 40 metros en 8.5 segundos, mientras está frenando uniformemente a una rapidez final de 2.8 metros sobre segundo. Inciso A, vamos a encontrar su rapidez original e inciso B, vamos a encontrar su aceleración. Bien, entonces, en este caso tenemos este camión que lleva una velocidad inicial que no la conocemos, pero va frenando y recorre 40 metros, va a ser este recorrido, y va a ir frenando hasta llegar a este segundo punto, que está del punto original a 40 metros. Si este es nuestro punto 40 metros, pues a este le vamos a poder llamar 0 metros. Y cuando llegue a este punto va a tener una velocidad final de 2.8 metros sobre segundo. Todo este recorrido desde que comenzó a moverse hasta que, no desde que comenzó a moverse, sino más bien desde que nosotros empezamos a observarlo hasta que terminamos de observarlo 40 metros después, pues tardó un tiempo de 8.5 segundos. Entonces, con esta información nosotros podemos elegir una de las muchas ecuaciones de nuestros movimientos uniformemente acelerado para poder calcular su rapidez original. Entonces, vamos a plantear nuestros datos que tenemos aquí. Tenemos que la distancia o el desplazamiento es de 40 metros. Esto ya lo tenemos. Tenemos un tiempo de 8.5 segundos. Tenemos una velocidad final de 2.8 metros sobre segundo y ahora con esta información nosotros debemos calcular la velocidad inicial y también la aceleración promedio. Bien, primero vamos a hacer el inciso A, donde nos están pidiendo calcular la velocidad inicial. Para calcular la velocidad inicial, entonces elegimos aquella ecuación que me relaciona estas cuatro propiedades y en este caso tenemos que la ecuación número 3 me está relacionando esas propiedades, el desplazamiento, la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Entonces, con la ecuación número 3 vamos a poder calcular estos datos. Vamos a copiarla aquí para que la tengamos junta. El desplazamiento entonces va a ser igual a un medio de la suma de esas velocidades, la velocidad inicial, más la velocidad final y esto multiplicado por el tiempo. Ahora sí, nosotros podemos sustituir nuestros datos o si queremos primero podemos hacer el despeje. Para poder hacer el despeje nosotros sabemos que este 2 que estás dividiendo lo pasamos multiplicando, este tiempo que está multiplicando se pasa dividiendo. Entonces esto nos queda como 2 por el desplazamiento entre el tiempo y esto va a ser igual a la suma de esas dos velocidades. Ahora, nosotros queremos calcular la velocidad inicial, por lo tanto, esta que está aquí sumando pasa del otro lado restando. Por lo tanto, la velocidad inicial la podemos calcular como 2 veces el desplazamiento entre el tiempo menos esa velocidad final. Ahora sí, finalmente sustituimos y la velocidad inicial va a ser igual entonces a 2 por el tiempo, perdón, por el desplazamiento que es de 40 metros entre el tiempo que es de 8.5 y a esto le vamos a restar la velocidad final que es de 2.8. Cuando nosotros hacemos estos cálculos, entonces esto nos va a dar
que la velocidad inicial de ese camión era de aproximadamente 6 puntos y aquí nos aparece un número periódico. Vamos a dejarlo en 6.6117 y estos son metros sobre segundo. Muy bien, ya encontramos el inciso A. Ahora, para el inciso B hay varias formas de hacerlo. La más fácil es simplemente utilizar aquella ecuación de la aceleración promedio. La aceleración promedio entonces va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el cambio del tiempo, es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial. Si nosotros sustituimos estos datos que acabamos de encontrar, 6.6117, bueno, más bien es al revés, la velocidad final que es de 2.8 metros sobre segundo y a esto le restamos la velocidad inicial que es de 6.6117 metros sobre segundo entre el intervalo del tiempo. El intervalo del tiempo pues simplemente son esos 8.5 segundos. Bien, entonces cuando hacemos este cálculo, 2.8 menos esos 6.6117 entre 8.5 y esto nos da una desaceleración de 0.4484 metros sobre segundo al cuadrado. Y es una desaceleración porque el camión está frenando. Para poder interpretar esta desaceleración lo podemos poner como 0.4484 metros sobre segundo cada segundo. Es decir, este camión, conforme está haciendo su recorrido, por cada segundo que pase, esta velocidad inicial va a ir disminuyendo en promedio 0.4484 metros sobre segundo, cada segundo que pase conforme él está avanzando. Bien, esa es una forma de calcular la aceleración. La otra forma de calcular esta aceleración es utilizando una ecuación que nos relacione todas estas que ya encontramos. Esta no la teníamos al inicio, pero nosotros la calculamos y fue de 6.6117 metros sobre segundo. Bien, ahora, la otra forma de haber calculado ese inciso B es que si nosotros hubiéramos utilizado, por ejemplo, la ecuación 4, con la ecuación número 4, que nos está relacionando la posición, la aceleración, el tiempo y la velocidad inicial, con esta ecuación número 4 nosotros pudimos haber también calculado esa aceleración. Vamos a calcularla para que veamos cómo funciona. Entonces tenemos que el desplazamiento es igual a 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces el desplazamiento ya vimos que son 40 metros. 1/2 por la aceleración por el tiempo que es de 8.5 más la velocidad inicial que ya la calculamos que fue de 6.6117 metros sobre segundo por esos 8.5. Bien, entonces vamos a hacer nuestros cálculos. Podemos despejar directamente o podemos primero simplificar. Entonces 40 va a ser igual a este 8.5 lo elevamos al cuadrado y después lo dividimos entre 2, entre este 2, y esto nos va a dar 36.125 la aceleración, más ese 8.5 lo multiplicamos por 6.117 y esto nos va a dar 56.19945. Y ahora sí, entonces este lo pasamos restando, este lo pasamos dividiendo y la aceleración entonces va a ser igual a 40 menos 56.19945 entre 36.125. Y esa aceleración entonces va a ser igual a menos 0.4484 metros sobre segundo al cuadrado. Y si vemos, nos da exactamente lo mismo si utilizamos la fórmula de la aceleración promedio o si utilizamos esta. A final de cuentas, estas ecuaciones se construyeron a partir de la deducción de las aceleraciones promedio combinada con aquellas de las velocidades. Por lo tanto, si utilizamos esta ecuación o si utilizamos cualquiera de estas ecuaciones, entonces vamos a llegar a el mismo resultado. Vamos a ver este tercer ejercicio. Tenemos que un objeto se mueve con una aceleración uniforme.
y que tiene una velocidad de 12,0 centímetros en la dirección de x positiva cuando su coordenada es de 3 centímetros. Entonces, tenemos aquí una línea recta. Vamos a ubicar esa partícula que se está moviendo. Es un objeto que está en 3 centímetros y en este momento su velocidad inicial es de 12 centímetros cada segundo. Bien, y este objeto pues se está moviendo sobre esta horizontal. Ahorita está sobre las x positivas. Sin embargo, su coordenada en x 2 segundos después es de menos 5 centímetros, es decir, está, en lugar de estar avanzando hacia los positivos, está retrocediendo. No sabemos si nada más retrocedió y llegó aquí o si primero retrocedió hasta un número más negativo y después regresó, pero lo que sí sabemos es que 2 segundos después ahora está en esta posición de menos 5 centímetros. Entonces, con esa información, ¿cuál es su aceleración? Ya sabemos que el cambio del tiempo fue de 2 segundos. Bien, ok. Entonces, tenemos nuestros datos. La posición inicial es de 3 centímetros. La posición final es de menos 5 centímetros. Pero también sabemos que la velocidad inicial es de 12 centímetros cada segundo. Y que el tiempo en el que se tardó este desplazamiento, que es ese T2 menos T1, que sería pues 2 segundos menos 0 segundos, es de 2 segundos. O simplemente T. Bien, entonces con esos 4 datos nos están pidiendo calcula la aceleración. Entonces, ¿cuál de todas estas ecuaciones me está relacionando la aceleración con el desplazamiento y con el tiempo? Pues yo tengo aquí la aceleración, tengo el tiempo y aquí también tengo la velocidad inicial. Entonces, con esta ecuación número 4 voy a poder calcular esa aceleración. Sin embargo, esta S así solita, pues no la puedo ver todavía. Tendría yo primero que calcularla con este cambio de posiciones. Esta S, esto es lo que mide S. O puedo utilizar esta otra versión de esta misma ecuación para poder calcularlo. Entonces, con la ecuación número 4, vamos a copiarla. X final menos X inicial va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por este tiempo. Aquí no nos está pidiendo cuál es la velocidad final y tampoco nos interesa conocerla y tampoco nos interesa calcularla porque pues simplemente no la necesitamos para calcular esa aceleración. Bien, entonces, la posición final fue de menos 5 centímetros y la posición inicial fue de 3 centímetros. Este signo menos viene de aquí. La posición tal cual, pues es una posición positiva. Y esto es igual a 1/2 de la aceleración por ese tiempo que es de 2 segundos y lo vamos a elevar al cuadrado. Más la velocidad inicial que es de 12 por ese tiempo que es de 2. Bien, aquí nosotros anotamos las unidades, sin embargo, para simplificar nuestros cálculos lo podemos dejar simplemente como menos 5, menos 3, para no meternos en problemas de análisis dimensional. Siempre y cuando todo esté en las mismas unidades de centímetro y de segundo, entonces nuestro resultado en la aceleración, pues sabemos que va a salir en centímetros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces ese menos 5 menos 3 nos da menos 8 y esto va a ser igual a esta aceleración, perdón, este 2 elevado al cuadrado es 4 entre 2, pues va a ser igual a 2 veces la aceleración, perdón. Más ese 2 por 2 es 24. Este 24 entonces lo pasamos restando y sabemos que 2 veces la aceleración va a ser igual a menos 8 menos 24. Es así entonces que la aceleración va a ser igual a menos 24 menos 8 es menos 32 y ese 2 que está multiplicando aceleración lo pasamos dividiendo. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 16 centímetros sobre segundo elevado al cuadrado.
Ya encontramos la aceleración. Pudimos haberlo hecho así o primero pudimos haber encontrado la velocidad inicial, a la velocidad final, perdón, a la velocidad a la cual terminó esta pelota aquí. Y después de haber calculado la velocidad, entonces calcular la aceleración promedio. Vamos a ver cómo sería en ese caso. Entonces ahora tendríamos que buscar una ecuación que me, que me relacione estos conceptos y sería la ecuación número 3. Entonces, con la ecuación número 3 nosotros podemos calcular ese desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial, y esto va a ser igual a 1/2 de la suma de esas velocidades multiplicadas por el tiempo. Entonces, la posición final es de -5 y a esto le tengo que restar la posición inicial de 3 por 1/2 de la velocidad inicial, que fue de 12, más la velocidad final por ese tiempo que fue de 2. Este 2 con este 2 se simplifican y esa velocidad final entonces la puedo calcular como -8 y aquí le tengo que restar este 12 que está aquí sumando, se lo resto. -12 y esto va a ser igual a la velocidad final. Entonces esa velocidad final me dio de -20 metros sobre segundo. Y ahora sí, con la aceleración promedio, que ya sabemos que la aceleración promedio es el cambio de las velocidades, velocidad final menos velocidad inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial, pues con esto yo ya puedo calcular menos 20 metros sobre segundo y a esto le voy a restar la velocidad inicial que fue de 12 y esto entre el intervalo de tiempo que es de 2 segundos. Menos 20 menos 12 son menos 32 entre 2 y encontramos otra vez esa misma velocidad de menos 16 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración, no la velocidad. Eso quiere decir que esta pelota en este momento, desde aquí hasta acá, está frenando y está frenando cada segundo, su velocidad está disminuyendo 16 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, la pelota se mueve aquí un segundo y su velocidad ya cayó menos 16 metros sobre segundo. Se mueve otro segundo y otra vez otros menos 16 metros sobre segundo. Y en este caso, aquí me estoy equivocando, no son metros, son centímetros sobre segundo, porque en eso tenemos las velocidades, centímetros sobre segundo y aquí también van a ser centímetros sobre segundo al cuadrado, porque estamos en una escala de centímetros, no de metros. Muy bien, este último ejercicio que vamos a ver el día de hoy tenemos que un electrón en un tubo de rayos catódicos, que es el que tenemos aquí, un electrón, lo vamos a acelerar para que choque. Está con acelera desde una rapidez de 2 por 10 a la 4 metros sobre segundo hasta 6 por 10 a la 6 metros en segundo. Y eso lo va a hacer en un recorrido de 1.5 centímetros. Entonces, con eso nosotros podemos calcular en qué intervalo de tiempo el electrón recorre estos 1.5 centímetros. Entonces, este electrón va a recorrer 1.5 centímetros. Va a estar aquí y solamente va a recorrer esos 1.5 centímetros, que realmente no sabemos de dónde a dónde mide esos 1.5 centímetros, pero vamos a suponer que desde aquí hasta aquí hay 1.5 centímetros. Los tubos de rayo catódico realmente suelen ser bastante pequeños. Ahora sí, entonces tenemos que una rapidez inicial, que en este caso, como ambos están yendo hacia la misma dirección, esa rapidez la podemos considerar como una velocidad. Entonces la velocidad inicial es de 2 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Es una velocidad bastante rápida. 2 por 10 a la 4 son 20.000 metros en un segundo. Y la velocidad final es de 6 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Pues está acelerando una velocidad bastante. Está aumentando su velocidad y nada más en un tiempo el tiempo no nos están dando, nos están dando el desplazamiento. Se desplaza en 1.5 centímetros. Y si nos damos cuenta, esto está en metros. Entonces, esos 1.5 centímetros vamos a convertirlos de una vez para que no tengamos problemas más tarde. Yo ya sé que 100 centímetros hay en un metro.
Entonces, con ese factor de conversión, yo puedo decir que esos 1.5 centímetros en metros es lo mismo que 0.015. Bien, ok. Ahora, con estos datos que tenemos aquí, nos están pidiendo que calculemos en qué intervalo de tiempo los recorre. Entonces nos están pidiendo el tiempo en el inciso A. Y en el inciso B nos están pidiendo la aceleración, que encontremos esa aceleración. Muy bien, entonces, ¿con cuál de todas estas ecuaciones podemos encontrar esto? Pues con la tercera, porque esa es la que me está relacionando estas propiedades. Entonces, el inciso A con la tercera ecuación podemos decir que el desplazamiento, que es igual a un medio de la suma de las velocidades, velocidad inicial, más la velocidad final, por ese tiempo. Con esto nosotros podemos calcular precisamente este tiempo. Este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando y la suma de las velocidades lo paso dividiendo. Entonces 2 por el desplazamiento entre, vamos a hacerlo así, tiempo es igual a 2 por el desplazamiento sobre la suma de esas velocidades. Ese tiempo entonces va a ser igual a 2 por este desplazamiento que ya vimos que es de 0.015 metros entre la suma de las velocidades. 2 por 10 a la 4 más 6 por 10 a la 6. Y entonces vamos a obtener un tiempo bastante pequeño, porque imagínense, nada más en 1.6 centímetros está acelerando desde 2.4, 2 por 10 a la 4 hasta 6 por 10 a la 6. Este tiempo entonces, después de calcularlo, es de 4.98 por 10 a la menos 9 segundos. Ese es un tiempo muy pequeño. Son 4.98 nanosegundos, prácticamente 5 nanosegundos. En 5 nanosegundos ese electrón se movió 1.5 centímetros. Eso quiere decir que va a unas velocidades muy grandes. Ok, ya que encontramos ese tiempo, ahora sí podemos encontrar la aceleración. Y la aceleración, pues para facilitar nuestros cálculos, la calculamos con la aceleración promedio. Y esa aceleración promedio entonces va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien, ya tenemos nuestra velocidad final que es de 6 por 10 a la 6 y a esto le vamos a restar la velocidad inicial que es de 2 por 10 a la 4. Y esto lo vamos a dividir en este tiempo que acabamos de encontrar, esos casi 5 nanosegundos. 4.98 por 10 a la menos 9 segundos. Y entonces con esto nosotros vamos a poder calcular que nuestra aceleración, que en este caso es una aceleración positiva porque cada vez va más rápido este electrón, va a ser de 1.1999 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí está. Lo pudimos haber calculado con esta ecuación, que es la de aceleración promedio, o simplemente con la ecuación número 4 despejando esa aceleración y vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Es una aceleración muy grande en ese tubo de rayos catódicos. Casi prácticamente 2 por 10 a la 15 metros sobre segundo. Cada segundo está aumentando esa velocidad. Pues bien, entonces estas son las estrategias que utilizamos para resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.